Muy bien, chicos, vamos a iniciar con esta clase virtual que es la literatura antigua. Sabemos nosotros pues que a inicios de las civilizaciones, muchas de esas civilizaciones, su primera forma de expresión fue a partir del lenguaje. ¿Y cómo se utilizó el lenguaje en estos momentos, verdad? ¿Cómo es que nace la literatura entonces? Tendríamos que ir a una mirada hacia atrás, más o menos en los años 3500 a.C., y nos vamos a encontrar con la edad de los metales. ¿Sí? Nos enfocamos en este tiempo, y pues esas personas, como vemos aquí, están trabajando en los metales, cada uno en sus quehaceres también, y podrían conversar entre ellos, ¿no? Claro, en otro idioma, pero acá vamos a ver qué podrían estar diciéndose. O sea, están utilizando aquel lenguaje para expresarse, para comunicarse. Y así como utilizaban este lenguaje para expresarse y comunicarse, bien podrían también contar historias. Entonces las historias se contaban de generación en generación, sobre todo los sabios, que eran los más ancianos. Ellos, a partir de dibujos, ¿no?, podrían ver atrás, por ejemplo, las pinturas rupestres, que podrían ser formas o expresiones de las historias o quizás de los rituales, de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Querían expresar lo que pasaba. Y esto pasaba justamente de generación en generación por ser oral, porque había oralidad. No existía escritura plenamente. Posteriormente, ya en los años 3200 a.C., apareció la escritura. Pero ¿cómo es que aparece esta escritura? Tenemos pues desde los jeroglíficos que vemos aquí, también otras formas como los glifos, que serían, o glifos, mejor dicho, como los vemos aquí en los aztecas, ¿sí? Estas expresiones de escritura son las primeras que han aparecido de las civilizaciones más antiguas, y no siempre ha sido la egipcia como la que creen muchos autores, ¿no? Ya se ha desmentido esa teoría y pues hemos visto que se ha aparecido la escritura en diferentes contextos y momentos. Muy bien, pero tenemos una civilización que sí se puede rescatar. ¿Qué civilización es? Aquella civilización que se encontraba en Mesopotamia, ¿recuerdan? Los sumerios. Muy bien. Dentro de los sumerios, ellos tenían una forma de expresión, podríamos decirle de forma de cuña, ¿no? Como lo ven allí. Por eso es que se le atribuye, se le acuña este nombre de cuneiforme, escritura cuneiforme, por la forma de cuñas que va a tener cada uno de sus trazos. A partir de que la escritura nace o la escritura se presencia, se expresa, podríamos decir entonces que también pueden aparecer las formas de literatura, porque uno se relaciona con el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que aparece la literatura? Vemos esta imagen aquí, nos damos cuenta que la literatura de sus inicios lo vamos a encontrar pues en Mesopotamia, ¿no? En Egipto. ¿Dónde es esto? Palestina. Esto es la India, muy bien, y China, ¿no? Son las primeras civilizaciones donde podríamos encontrar plenamente literatura. Y más o menos en los años 1400 a.C., encontramos un poema, que es el poema llamado Gilgamesh. En el poema Gilgamesh, que se usa justamente por los sumerios, luego se traduce como acadios, está basada pues estos poemas en 5 poemas independientes sumerios, y aquí en estas expresiones poemáticas, líricas, vamos a darnos cuenta que a pesar de que hay la expresión de los sentimientos, no solamente es poema por ello, sino que nacen los poemas porque narran historias, y narran historias épicas. Así nacen los poemas. Y aquí, en este poema, se presenta la primera figura del autor-lector, porque dense cuenta que antes, al ser oral,
esa distancia no había. Cuando uno conversa con otra persona, el autor y el lector están en el mismo momento en presencia del otro. Mientras que aquí, en la escritura, ya formado como literatura, donde hay un autor que va a ser el que narra la historia, el lector no necesariamente va a estar en el mismo momento, sino va a estar en otro momento, en otro tiempo, y lo va a poder leer y releer cuantas veces quiera. Y eso pasa con todas las lecturas, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta esa diferencia total entre la oralidad y la escritura, y que justamente la literatura se basa en esto, como sus principios, ¿no? Vamos a tener en cuenta aquí estas civilizaciones, porque todo tiene que ver también con la historia, es claro, pero cada literatura tiene marcados las características propias de cada uno. Entendemos en la literatura egipcia, que justamente aquí como lo resalté o lo indiqué, se expresa en papiro, ¿no? Es la primera forma basada para poder nosotros leer. Quizás en ese momento se utilizó el papiro para poder leer algunos documentos, para poder tener constancia de lo que pasaba en aquel momento. Entonces se expresa cuya base, la expresión escrita, va a estar en el papiro. Esta literatura egipcia va a ser plenamente didáctica. Cuando hablamos de didáctica o didáctico, tiene que ver con aspectos morales. Es decir, la literatura, su fin va a ser enseñar. ¿Y enseñar qué cosa? Aspectos morales, o sea, valores. Ese va a ser su fin en la literatura egipcia. Pero también va a tener aspectos con temas mitológicos. Lo encontramos plenamente en el libro de los muertos, ¿no? Que tiene que ver mucho con este tema de la Génesis, o asociado quizás a la Biblia, un paralelo a la Biblia. Para nosotros nuestra Biblia es justamente lo que tenemos que tener en cuenta, como la creación y también la destrucción, cómo vamos a acabar. Algo así va a ser para la literatura egipcia el libro de los muertos, ¿no? Es una analogía. Y en el caso de la literatura hebrea, el Tanaj, también llamado Antiguo Testamento, es una de las expresiones literarias más emblemáticas en este tipo de literatura. Pasamos a la literatura árabe, y pues, ¿quién no conoce el Corán? ¿No es cierto? En el Corán también se expresan aspectos religiosos, pero también en otro libro resaltante que es El Pico de la Elocuencia, ¿sí? Y en el Hadith, donde se habla acerca de la vida de Mahoma. Mahoma, que es lo que nosotros conocemos como Jesús, para ellos, los árabes, lo conocen como Mahoma, ¿no? Es Salvador, vamos a decirlo de esa manera. Y pues los temas de ficción que también se van a presentar van a estar en Las Mil y Una Noches, una recopilación de 1.000.000 de cuentos que se van a ir uniendo, entrelazando uno con otro. Es muy interesante, ya vamos a ir leyendo algunas de estas historias. Y pasamos a la literatura china. En la literatura china vamos a darnos cuenta que existen periodos, porque justamente la historia nos dice que está enmarcado en dinastías, ¿no? Separado, distribuido en dinastías, que es la Shang, Su, Han y Tang, ¿no? Entonces no sé si lo estoy pronunciando bien, pero algo así es. Y en ese tipo de dinastías, una es la que va a resaltar con el libro El arte de la guerra. Muy bien, vamos a la literatura india. Y pues a mí me gusta mucho la literatura india, porque tiene lo religioso, lo épico, y también nos damos cuenta que van a haber escritos que tienen que ver con el saber, como este término Vedas, ¿no? O los Vedas. Los Vedas van a ser estos escritos del saber, quiere decir la verdad, y que se va a contraponer con el tema religioso o épico, por ejemplo en Upanishad, ¿no? Aquí hay una contraposición, hay dos enfoques distintos y contrapuestos entre lo religioso y épico y entre la veracidad de los escritos. Entonces,
Hay también historias muy interesantes dentro de la literatura india y, valga la redundancia, cada una de ellas tienen aspectos importantes y gustosos. Bueno, chicos, vamos a hablar poco a poco de cada literatura posteriormente y bueno, ya se acerca la literatura justo la que más les gusta, que es la literatura griega, y la vamos a desarrollar, pero es necesario saber que antes de la griega existieron más civilizaciones que desarrollaron su literatura y que pues la griega no lo es todo en la antigüedad. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado, que tengan un buen día.